momento de esta señal 3 de febrero stream es verdaderamente para nosotros satisfactorio. Los que me siguen en redes sociales lo saben, adelanté durante la tarde de hoy que vamos a hacer un breve editorial acerca de una cuestión de carácter local. Realmente cuando hacemos suerte de discusión, visto que y bien forma buscamos temas que vamos a tratar y sobre todo de carácter nacional, actualidad, lo que pasa en la comunicación, en las redes sociales, lo que nos proponen los distintos protagonistas durante mucho tiempo. Creo más permanente, la aguja del reloj, temática, a segundo, y sí, ¿no? Bueno, como en este caso, pero con la diferencia de profesionales, en esta oportunidad quiero hablar brevemente de cuál de tres. Es algo que no es nuevo, que momentos se plantea atrás, antes del término, antes del que de esta forma los conceptos que dan fundamento al proyecto de tierras no vienen en temporal, sino que se remontan también algún tiempo más atrás todavía, habida cuenta que el gobierno de Valenzuela, desde el segundo gobierno en adelante, empezó a pensar qué hacer con estas tierras que de alguna forma se plantearon como si fueran ociosas en localidades como Pablo Podestá, Caseros, que es el centro cívico de Caseros, nosotros estamos en bien, y la Jardín, con las particularidades incluso que la Jardín tiene, ¿no es cierto? No porque sea una localidad que donde tal tiene una condición diferente o una situación diferente frente a otras, sino que las condiciones de Ciudad Jardín, como Ciudad Jardín justamente, le dan todo un aditamento y una protección que va más allá de la retórica y del folclore, en todo caso, o de la cultura, sino que tiene de algún modo una cobertura institucional producto justamente de esa condición de ciudad jardín que también se extiende a otras ciudades similares, no solamente en Argentina, sino en el mundo. O sea, aquellas ciudades que respondan a las características geográficas, culturales, llamémosle también sociales, y con una economía particular en torno también de ese hábitat y de ese entorno, tienen una protección singular, ¿verdad? Y no es que la haga diferente a las otras localidades por esa situación, pero sí merece un tratamiento, al menos desde lo discursivo también, se quiere, más puntual, cosa que vamos a hacer, por supuesto. Lo concreto que yo quería compartir con ustedes es aquellos que nos conocen, que nos siguen, que de alguna manera pueden reconocer la trayectoria que uno ha venido construyendo desde hace tantos años, sobre todo en el ámbito de nuestro distrito. Ustedes saben que me tocó ser candidato a intendente por La Libertad Avanza en el año 2023. Ya en aquel momento hablábamos de este tipo de cosas. Y ustedes me dirán, Ricardo, vos siempre tenés una posición, cosa que es cierto, por supuesto, favorable a la inversión privada, desde luego una mirada con menor estatismo. Ustedes me habrán escuchado decir en varias oportunidades que aquellas cosas que pueden hacer los privados, yo prefiero que la hagan, desde luego, antes que el Estado, que muchísimas veces el Estado no solamente
que no lo hace, sino que si lo hace mal, con déficit, con rémora, con ineficiencia, en definitiva con todas esas cuestiones que con justa razón le podemos achacar a los estados, sobre todo a nuestro formato de Estado en nuestro país, digamos, ¿no? O sea, en la Argentina que ha sido subsumida y consumida por un populismo que hizo tabla rasa, ¿no? Tabula rasa, como le gusta decir a Milei, referido a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, y dirán, no es contradictorio, Ricardo, que vos tengas una posición, si se quiere, que no acompaña la venta, la enajenación de las tierras fiscales para darle de alguna manera otro destino a esos montos que en definitiva se pueden reunir y juntar a partir de esa comercialización de tierras? No, la verdad que no creo que tenga ninguna contradicción y se los voy a explicar por qué. Miren, primera definición. Yo no estoy a favor de que el Estado municipal venda esas tierras fiscales, ni en Podestá, ni en Caseros, ni en Ciudad Jardín. Lo digo en forma concreta, terminante y categórica, para que no haya dudas y para que no nos llamemos a engaño, ¿verdad? Porque si no hacemos gatopardismo. Decimos una cosa y en definitiva después argumentamos otra. Lo digo en forma concluyente. No estoy de acuerdo con la venta, lo dije antes, lo digo durante y lo mantendré después. Y si efectivamente me tocase a mí dirigir destinos de una comunidad como esta, está claro que sería algo que haría en un futuro, ¿verdad? O sea, no vendería de ninguna manera las tierras y propiciaría de alguna manera retrotraer este tipo de proyectos. Lo dije incluso cuando el Consejo Deliberante de 3 de febrero lo trató y lo aprobó. Y ahí también haré alguna mención acerca de lo que significa la legitimidad y la legalidad, ¿verdad? Pero bien, primera cuestión. Segunda cuestión. Les explico por qué creo que no hay una contradicción al respecto en términos de aquellos que pensamos de una manera, llámese liberal, fundamentalmente para el territorio, y creemos justamente en la bondad también que tiene la inversión privada. Pero digo lo siguiente, inversiones y consensos. A mí me parece que la inversión privada está íntimamente ligada, y el éxito de esa inversión está íntimamente ligado al consenso político. Y las grandes obras de infraestructura, como efectivamente se puede presumir hacia adelante en lo que sería, al menos, intuyo yo, tal vez, a lo mejor parte de esta enajenación destinada también a lo que son los planes que el gobierno municipal ha anunciado a través del actual intendente Rodrigo Aybar y, por supuesto, de Diego Valenzuela, que es no solamente el senador provincial ya asumido, sino al mismo tiempo también es el jefe político del distrito, digo, independientemente de que no ejerza temporariamente la intendencia desde el punto de vista formal. Con esto no digo que Aybar es un títere o una marioneta de Valenzuela. En definitiva, Aybar viene a cumplir un rol, que es acompañarlo a Valenzuela ejecutando el rol de intendente y siendo parte de su equipo político. Lo cual no me parece ni bien ni mal, digo, en definitiva, no tiene por qué diferenciarse tampoco del intendente, a menos que tuviera alguna intención particular, cosa que no se advierte al menos en esta etapa y en esta persona en particular. Por lo tanto, digamos, ellos han planteado en forma concluyente que este es el proyecto y lo llevan adelante. También sus replicantes, ¿no es cierto?, dentro del gobierno hacen, por supuesto, lo propio. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, la inversión, si está acompañada del consenso político, es una inversión que se logra para el mediano y largo plazo. Eso da tranquilidad, seguridad. Los inversores pueden mirar objetivamente y planificar un proyecto de inversión, no tienen el temor y el riesgo del cambio de las reglas de juego, no suponen que la modificación circunstancial de las mayorías en los consejos deliberantes, en particular en el Consejo Deliberante de 3 de febrero, pueda retrotraer
eventualmente lo que ha decidido esta mayoría circunstancial también. ¿Por qué? Porque se habla de un proyecto ya de política pública. O sea, los oficialismos y las oposiciones está bien que convivan dentro de lo que es el ejercicio democrático, ejerciendo cada uno su rol. O sea, uno gobernando y el otro, naturalmente, controlando y planteando sus discrepancias y diferencias. Y eventualmente, y en muchos casos, casi todos, votando en discrepancia y en diferencia ambos bloques, ¿verdad? O la diferente cantidad de bloques que haya entre oficialismo y distintas oposiciones. Pero la realidad es que también hay políticas públicas que trascienden las diferencias partidarias. En definitiva y resumiendo, hay cuestiones en las cuales todos debemos estar de acuerdo. Y en particular, una reforma estructural como la que se plantea del centro de Caseros implica un acuerdo efectivo entre las fuerzas políticas. Hacerlo a tientas y a locas, o hacerlo sin esos consensos, o a pesar de esos consensos ausentes, eso sí es un error. Y eso se paga. Y eso se paga con, de alguna forma, la inviabilidad de proyectos que pueden ser buenos o que efectivamente, aún mereciendo hipotéticas y posibles, yo diría, transformaciones que lo supera, que le dan ese upgrade, o sea, que les hace subir el valor producto de que, bueno, cuando oficialismo y oposición se ponen de acuerdo, seguramente ajustan algunas clavijas, se cambian algunas cosas, pero en definitiva el fondo, el meollo de la cuestión no está en discusión. Eso da certezas. Y esas certezas son imprescindibles para que las inversiones fluyan y para que ese flujo de inversión se mantenga a través del tiempo. Y para que esas transformaciones no queden presas solamente del favor político del partido que gobierna en condición de turno, sino que están por fuera de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, no están sujetas a la cuestión electoralista, están sujetas a la cuestión que tiene que ver con esa visión estratégica de pensar de alguna forma holística, gregaria, general, el distrito que efectivamente queremos. Por lo tanto, me ratifico en este tipo de cuestión o en este tipo de aseveración y afirmación. Para que haya mayor cantidad de inversiones e inversiones de calidad sostenidas en el tiempo, tendrá que haber necesariamente consenso político. Y algo como esto lo requiere, tanto sea la venta de terrenos, inmuebles, tierras fiscales, lo que sea, y por supuesto también el destino que se le da a esa inversión y fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con la transformación geográfica trascendente, importante, esa suerte de modernización, si se quiere, de lo que es la ciudad en sí, ¿verdad? Digo esto porque la transformación del centro de Caseros en particular implica una gran cantidad de modificaciones espaciales en el territorio que requieren también de ese tipo de consensos. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas tienen el derecho absolutamente de participar de discusiones de esta índole. Y eso de alguna manera le da también esa condición, y me repito en la palabra, ese upgrade, esta subida de valor, ese incremento al proyecto, ¿verdad? Bien, pondré un ejemplo también para que ustedes me comprendan mejor. Y ahí relaciono todo esto que les decía, si no es contradictorio que alguien que piensa como pienso yo y que efectivamente es conocido ese pensamiento, no incurre en alguna suerte de choque de ideas que al menos generan una condición de opinado, ¿no? Bueno, esta condición estaría o esta aseveración podrían estar opinadas. Y digo no, porque supónganse lo siguiente. Pensemos que yo tengo dos inmuebles, dos propiedades, un inmueble y un terreno, para ser más concreto. El inmueble que tengo
merece algún tipo de arreglo, seguramente una refacción, algunas cosas de mayor grado y profundas, otras cosas que son tal vez más estéticas. En definitiva, me estoy refiriendo a lo que puede llegar a ser en términos comparativos el hecho de modificar, hacerle ese restyling, esa puesta en valor al centro de Caseros. Vamos a hacer un paralelismo, si se quiere, una analogía con lo que sería un restyling, una puesta en valor, un mejoramiento de una vivienda particular. Pero al mismo tiempo tengo un terreno, ¿verdad? Y para realizar la totalidad de esas obras o parte de ellas, se me ocurre vender el terreno y producir con ese producido, con ese, digamos, con esa venta, con esa enajenación, tener los fondos necesarios para desarrollar esta iniciativa de restyling, de puesta en valor, de mejoramiento de la capacidad edilicia y la habitabilidad del inmueble que pienso utilizar y mejorar así la condición de vida de sus ocupantes, ¿verdad? Bien, ¿es una posibilidad? Sí, ¿quién lo puede negar? Es más, supongamos incluso que la familia que está involucrada, que hace las veces del Consejo Deliberante, está de acuerdo incluso y vota afirmativamente o define afirmativamente algo como así. Entonces digo, es legal, es legítimo, o sea, hay legitimidad de origen en términos del planteo, hay legalidad porque en definitiva no hay ninguna norma o circunstancia que se haya obviado, malversado o tergiversado, con lo cual está todo en orden. Ahora, ¿es bueno? ¿Sirve eso? Bueno, ese es el quid de la cuestión. ¿Y por qué les digo esto? Digo, ¿y dónde está el concepto al cual quiero llegar? En el mediano y en el largo plazo no termina siendo satisfactorio. ¿Por qué? Porque en el mediano y largo plazo, así como las casas se deterioran, los centros urbanos también necesitan transformaciones. Y lo que hoy nos parece necesario y nos parece satisfactorio y nos brinda un servicio y una utilidad, a lo mejor dentro de 20, 25, 30 o 40 años ya no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo para arreglar mi casa vendo un terreno, dentro de 30 o 40 años no tengo ni terreno ni casa. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo de nuevo. El restyling nuevamente hay que hacerlo, pero ya no tengo el terreno para vender y naturalmente fondearme. Digo, en el caso de un Estado sería más o menos lo mismo. Si efectivamente me desprendo de los bienes públicos para utilizar eso, llámese o en gasto corriente o en una inversión, que bien podría ser un privado, por eso menos aún todavía estoy incurriendo o estoy incurriendo en una contradicción, porque yo creo que lo que puede hacer el privado lo debe hacer el privado. Y con más razón podría hacer el privado inversiones sobre terrenos propios. Si nosotros tenemos un plan, si tenemos claro lo que pretendemos hacer en estos espacios, si podemos efectivamente licitar estos espacios con fines determinados a los efectos de que se cubran necesidades que la sociedad, en este caso de 3 de febrero, o la comunidad caserina en particular, estoy hablando de caseros principalmente en esta situación, encuentra satisfacción a partir de lo que se puede hacer y claridad de parte de su dirigencia en función de lo que pretendemos. Entonces fíjense cómo cambian las cosas. Lo importante que es, para que haya inversiones, consensos. Y lo importante que es también, para que esas inversiones sean productivas al mismo tiempo en el mediano y en el largo plazo, y no la solución cortoplacista de vendo, tengo dinero fresco, agarro y pinto la casa, o cambio las cortinas, o reemplazo los cerámicos. Porque en definitiva, en el mediano y en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, los cerámicos tendrán que ser nuevamente reemplazados y modificados, porque incluso, aún siendo que puedan ser útiles, todavía pasan de moda, se envejecen. Las cosas tienen un tiempo de carencia. Es como un concepto administrativo, es la amortización. Los bienes tienen amortizaciones. Los bienes públicos también. ¿O ustedes creen que los bancos de la plaza duran toda la vida? ¿O los juegos de las plazas duran toda la vida? ¿O las marquesinas duran toda la vida? ¿O las barandas duran toda la vida? No, es así, tienen un tiempo. Un tiempo, e incluso las ciudades necesitan ese tipo de amalgama con los tiempos que corren, ¿verdad? Entonces, yo digo, sin que esto implique una crítica feroz, porque no es el caso. Justamente estoy planteando la necesidad de consensos.
Y la necesidad de consensos plantea acercamientos, plantea el hecho de tender la mano franca. Es decir, autoridades de 3 de febrero, sea que coincidamos en términos político-partidarios o no, busquemos, allanándonos a la búsqueda de esta idea de consenso necesario para que tengamos un mejor distrito, para que podamos conservar los activos económicos en función de una posteridad mejor. ¿Por qué? Porque en definitiva, si nosotros atraemos a las inversiones privadas con un fin determinado y con un programa serio, con una planificación adecuada y con un proyecto sustentable, tendremos al cabo de los años la inversión del privado que la hizo y la tierra que efectivamente conservamos. Digo, pensemos en la diferencia de lo que significa el hecho de desprendernos y quedarnos sin el pan y sin la torta, y el hecho de mantenerlo y aprovechar los tiempos en los cuales incluso, tal vez a lo mejor en la Argentina, tengamos 4, 5, 6, ojalá 10, 12, 15 o 20 años de inversión sostenida, donde los privados, a su propio cuenta y riesgo, ponen el capital y efectivamente las comunidades emergen y se benefician verdaderamente de ese tipo de inversiones, que por supuesto traerá mayor cantidad de servicios, mayor cantidad de comercio, mejor conectividad, mejores conexiones entre las ciudades, mejor transporte, mejor seguridad, mejor educación, mejor apreciación de la cultura. En definitiva, respetaremos mucho más la identidad y también tendremos una mejor calidad de vida. Dicho esto, cerramos esta etapa editorial y lo conversamos con Marcelo Barone, porque en definitiva hoy no lo vamos a tener a Lucho Bendaña, que está recuperándose, y desde aquí le mandamos nuestro mejor saludo y nuestro cálido abrazo. Y a la vuelta del corte lo conversamos con Marcelo para que podamos, en todo caso, y con ustedes, llegar a una conclusión que sea la mejor para 3 de febrero.